¿cuánto voy a cobrar de jubilación? Hablemos de nuestra futura jubilación, Adrián. Bueno, Clara, esto lo repetimos muchas veces. Lo primero que hay que decir es que cuanto más años de aporte, esto mejora la jubilación. Esto lo digo de manera repetitiva, casi hasta el hartazgo, porque escucho continuamente gente que se presenta en la ANSES y le dicen, bueno, con 30 años alcanza, ya llegaste a tener el derecho, pero no al mejor derecho que tenés, que tenés derecho, ¿no? A ver, a la mejor vayamos poniendo ejemplos, vayamos de lo más fácil a lo más difícil. ¿Qué pasa con cuánto se jubila? ¿Cuál es la tasa de sustitución? El cálculo que se hace en una persona que cumple la edad jubilatoria y cuenta con 30 años de aportes en relación de dependencia pura. Te faltó un dato que es el sueldo. Si el sueldo es promedio 120.000 pesos, es el salario promedio que publica el Ministerio de Economía, entonces la jubilación va a estar en el 50-51%. Te lo repito, sueldo promedio en la Argentina con 30 años de aporte no pasa del 50%. Esto por la incidencia calculado de la PBU. Sobre los últimos 10 años anteriores al cese. Esto es, se saca el promedio de los últimos 10 años y sobre eso se paga 1,5% por cada año. Esto puede pasar que alguien que trabajó 20 años en relación de dependencia y los otros 10 los tiene por declaración jurada, por exceso de edad, por el cuidado de los hijos, algunas de estas cosas que no pagan jubilación, pero permite llegar a jubilarse. Esto, llegar a los 30 años, pero sin que se pague, con 20 años de aporte, solo el 30% del salario. Es decir, que si una persona directo. tiene un salario de 100.000 pesos, la tasa de sustitución cuando se jubila es de 50.000. Sobre esos 50.000 aproximados se calcula el 1,5% de exceso pasado los 30 años de aportes. No, sobre los 100.000 te calculo el 1,5. Si sobre 100.000 vos tenés 30 años de aporte, cobras 45.000 pesos y ahí estás cerca del 50, a esto le sumás la PBU. Vos me cambiaste el ejemplo, yo te dije con 120.000, con 100 pasás el 55%. A salarios más bajos, la sustitución es más alta. Y a salarios más altos, como la PBU, que vale en números redondos 20.000 pesos, influye menos. Entonces, en un trabajador de 100.000 pesos, la PBU vale el 20%, 20.000 pesos. En alguien que trabaja por un sueldo de 200.000 pesos, vale la mitad para su jubilación, ¿sí? Es solo el 10% de su salario. Entonces, pierde los que más salario tienen. ¿Qué pasa puntualmente? A ver, ¿cómo sabes o cómo te das cuenta por tu propia historia laboral, cuándo podés llegar al tope de la jubilación, si realmente te corresponde salir de ese tope? Es decir, ¿en qué lugar te parás para saber, bueno, acá hay que reclamar, tengo que hacer un reclamo por reajuste de haberes porque me calcularon la jubilación y me la calcularon mal? Ok, me siento en Feliz Domingo, 32 preguntas en un minuto. ¿Viste? Pero, a ver, espera. No, todas las que te hice se relacionan. Yo miro para el costado porque Clara la tengo allá. Confío en tu memoria, dale. Vamos por lo fácil. ¿Cómo llegar al máximo? La verdad que es una situación compleja. Tenés que tener 42 años de aporte con el salario máximo sujeto a aportes. Y esto no siempre alcanza porque, como están descalzados la forma en la cual se actualizan las remuneraciones y la forma en la cual hay movilidad, a veces necesitas 43 años, a veces necesitas 41, pero un promedio son 41 años aportando el salario máximo sujeto a aportes. Esto es un salario muy elevado. ¿Estamos? Este es el primer concepto, cómo llego al haber máximo. Esto puede suceder que tu jubilación te dé por arriba del haber máximo y ANSES te pague solo hasta ahí, el resto no te lo pague. Ese es el primer indicio de que tenés que ir a tribunales a decirle, che, me calcularon 400.000 pesos de jubilación, me están pagando 300, me parece me deben plata. Esto se ve en el ticket. Ahora, voy a introducir un problema que no me preguntaste, pero a mí me preocupa muchísimo. La actualización de las remuneraciones. Hoy hablábamos de cuál es el salario que se toma. Bueno, si tomamos 10 años de promedio y tenemos durante ese trayecto un índice que está muy mal calculado, y te doy solo un dato, cómo llego al promedio de remuneraciones, es el RIPTE, remuneración imponible del trabajador estable. Esto significa que cuando Damián nos puede dar por ahí algo de letra, sale un convenio colectivo y en esos convenios colectivos de trabajo dan aumentos no remunerativos. El de los neumáticos ahora dieron 2 bonos que no mejoran la jubilación. Esto significa claro, no se toma para el que trabaja, pero no se traslada al jubilado porque son no remunerativos. Entonces, el promedio de remuneraciones
De la persona que trabaja en neumáticos, el bono este de 150.000 pesos, creo que fue que van a estar por cobrar ahora a fin de año, no entra para la jubilación. Como eso hay 1000 ejemplos, entonces tu salario no es el salario de bolsillo, lo que vos vas y cobrás no es el que se usa para la jubilación. Enorme problema, y esto genera que alguien que cobra 150.000 pesos tenga una base jubilatoria, un promedio de 120 para jubilarse. Entonces, para poder llegar a jubilarte con el máximo, muchos años de aporte con un salario muy alto, y el promedio no va a reflejar. ¿Qué pasa con los trabajadores autónomos cuando se jubilan? ¿Qué pasa con los trabajadores cuando se tienen servicios mixtos? Relación de dependencia y además son cuentapropistas. Voy a tratar de decirlo en un minuto. Esto es imposible, pero vamos a decir dos cosas. Primero, se calcula para los autónomos el promedio de toda la historia laboral autónomo. Y acá lo que tenemos es que la categoría da una renta de referencia, lo que viene a ser el sueldo del autónomo, muy, muy bajo. Recién miraba en internet 3 ejemplos para decirlo al día de hoy. La categoría D, que ya no existe más, pero fue la categoría histórica que pagaba el profesional, vale para el ANSES menos de 15.000 pesos. Clara, imagínate que si te vas a jubilar con un sueldo de 15.000 pesos, es imposible pasar la mínima. Ahora, en tribunales, otra pregunta me habías dejado en el aire, esa categoría vale casi 100.000. ¿Estamos de acuerdo? Hay un atraso salvaje. Y hoy yo como autónomo pago en una categoría 2 34.000 pesos. Perdón, tengo un sueldo de referencia de 34.000. La categoría máxima obligatoria es de 48. Resultado, el sueldo que se toma para el autónomo es tan bajo que es casi imposible escaparse de la mínima. Pero si vos tenés un tiempo trabajado en relación de dependencia que te hace salir de la mínima, esto te suma algunos pesos. Sí. El consejo para todos, sí. De vuelta, los excedentes que me habías preguntado hoy, cuanto más años de aporte, mejor jubilación, y esto no significa que hoy alguien que esté en condiciones de jubilarse, quedarse trabajando le va a mejorar la jubilación. El que está en condiciones de jubilarse tiene que hacer un análisis por estos problemas que dije, que los años anteriores se actualizan de una manera, los actuales de otra. Es complejísimo, pidan ayuda, pidan un cálculo, vayan a ver un profesional antes de tomar una decisión.